Antonio Hoyos. Muy buenos días, hoy es martes 8 de octubre de 2003, esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La reunión de Río Negro, para ser francos, resultó peor de lo que esperábamos. No tendremos candidato del uribismo antes del mes de marzo. Seguirán 3 precandidatos recorriendo el país, para arriba, para abajo, dando vueltas y haciendo no sabe uno qué, para buscar unas votaciones que no tienen nada que ver con las giras que puedan hacer. Y entonces en marzo sacarán una votación muy lánguida y cualquiera que ella sea dividida por 3, con muy pocos votos saldrá el candidato del uribismo en marzo para ganar unas elecciones en mayo. Como estrategia política es la peor. Como respuesta a las angustias de un país que necesita una esperanza y que necesita que le tracen un camino y que necesita que le hablen de sus grandes problemas, es también la peor. La reunión de Río Negro fue un desastre. Los 3 candidatos no se pusieron de acuerdo, cada uno pensando en su propio interés, y el presidente Uribe no impuso disciplina, de manera que somos un barco a la deriva, digámoslo con toda franqueza, y no lo volveremos a repetir. La hora de la verdad va a fijar su posición hoy, y se despide del tema de las precandidaturas, y que cada uno haga lo que le parezca, hasta el mes de marzo, y después en marzo veremos si es todavía posible, políticamente oportuno, hacer algún esfuerzo para tratar de ganar unas elecciones que vendrán 2 meses después. El ELN exhibe secuestrados como si fueran esclavos en subasta. No habíamos visto hace mucho tiempo un espectáculo más lamentable que el que dio el ELN con estos 3 secuestrados colombianos. Ese es el ELN. Y esos son los que ahora están haciendo méritos y de esta manera para ir a una mesa de negociaciones probablemente en Montevideo. Así pues que conózcanlos ustedes, conózcanlos y sepan cómo son. Y a propósito, nada dicen del ingeniero León Andrés Montes Ceballos, que fue secuestrado al mismo tiempo en el mismo sitio con el ingeniero canadiense por el cual sí se preocupó el presidente Santos. A él lo que le preocupa es la prensa internacional. Un ingeniero colombiano, un pobre muchacho colombiano, trabajador, buen miembro de familia, luchador, un hombre sano. Ese no preocupa mucho porque su noticia no sale en los periódicos del Canadá. Entonces al canadiense lo liberaron, al colombiano lo olvidamos. Así se manejan estas cosas en Colombia. Voladas más torres de energía, esta vez en norte de Santander. Las voladuras en los oleoductos están produciendo desastres, pero estamos en paz, no hay de qué preocuparse. Las cosas van muy bien. Renunció cúpula del DANE, tal vez porque dijeron que no estaban en condiciones de hacer más milagros, o tal vez porque vieron lo que se les venía encima. Con el censo agropecuario se necesita crear 20.000 empleos. 20.000. Eso es para que se regodeen en el barril de los puercos. 20.000 empleos distribuidos entre los parlamentarios y los aspirantes a parlamentarios, eso es el barril de los puercos. Y al DANE lo iban a convertir en eso, que el aspirante supiera o no supiera hacer un censo, que tuviera nociones de estadística matemática, eso tiene sin cuidado al presidente Santos. A él lo que le importan son los 20.000 empleos. De manera que ténganlo presente.
se van a crear 20.000 empleos en vísperas electorales con el pretexto de hacer un censo agropecuario. Más aguamasa para los puercos del barril. La prima para los congresistas. El Consejo de Estado, sin saber muy bien lo que hacía y creyendo que de esa manera se luciría, le quitó 2 primas a los congresistas, una prima de salud y una prima de localización, sin darse cuenta, porque son bastante torpes en el Consejo de Estado, que de esa manera se estaban quitando ellos a sí mismos sus propios sueldos, porque el sueldo de los congresistas, todo íntegro en su conjunto, arrastra el sueldo de los magistrados de las altas cortes, de los fiscales delegados, de los procuradores delegados, de una gran cantidad de funcionarios públicos. Entonces quedó planteado el problema. El Consejo de Estado, sin querer queriendo, se quitó 8 millones de pesos de ingreso mensual. Entonces hay que hablar con el gobierno y decirle, mire, simplemente metimos la pata, corrijamos. Corrección. Ya se les pagan los mismos 8 millones de pesos, pero no como primas de localización y de salud, sino como prima de servicios. Maravilloso. La solución salomónica y todos están contentos. La sentencia del Consejo de Estado ya no tendrá efectos. Carlos Fernando Galán encabezará la lista de Cambio Radical. Juan Manuel, su hermano, la del liberalismo. ¿Son de verdad tan importantes estos hermanos Galán como para encabezar 2 listas? ¿Hasta dónde el apellido y el recuerdo de Luis Carlos Galán podrá acompañarlos en esta gira por la política colombiana? ¿Les dará para tanto? No avanza solución a la crisis en los Estados Unidos. El comercio está asfixiado, la situación es gravísima y no se ven soluciones en perspectiva. Los republicanos siguen en lo suyo, dicen que tiene que haber una posición seria de los demócratas para restringir el gasto público, y los demócratas dicen que ellos se mantienen en lo suyo y que allá los republicanos sí son capaces de cargar con el lastre del desprestigio que una parálisis del gobierno de los Estados Unidos, una moratoria, un default y una crisis económica mundial pueda ser soportada por los republicanos. En Bogotá hubo incautaciones a las riquísimas FARC, una gran cantidad de automóviles muy lujosos y de otros bienes le fueron incautados a las FARC. Es que alguna cosa tienen que hacer con el dinero, me perdonan. ¿Qué más hay detrás de eso? ¿Qué estaban organizando las FARC con todos esos vehículos? ¿Qué están organizando? Ricardo Puentes dijo que en este mes iban a asesinar al presidente Uribe y que lo van a hacer por el sistema de las bombas. Eso ya está definido. Y unos carros de alta gama, unos carros lujosos, pasan muy bien desapercibidos. No sé por qué razón la gente tiene la idea de que un carro bomba debe ser un carro viejito ya trajinado que no suponga mucha pérdida. Les importa nada. Y entonces carros lujosos podrían ser camuflados. Más bien será eso de lo que se trata. Y a propósito, ¿qué hay del esquema de seguridad de Ricardo Puentes? La prensa internacional, el mundo, se ha puesto de pie para preguntarse por qué el gobierno le quita a un contradictor las medidas de seguridad que tiene, exponiéndolo a un atentado harto previsible. Hoy será operada Cristina Fernández. Dicen que la operación no es de mucho riesgo, pero parece que sí es de mucha urgencia, porque Cristina Fernández está en vísperas de unas elecciones en las que se juega el porvenir suyo y el de su partido. ¿Hubiera querido estar en condiciones de trabajar y de enfrentar el desafío? Claro. Si se tiene que someter a la cirugía, independientemente del riesgo que ella tenga, es porque definitivamente no había tiempo que perder.
Las operaciones en Libia y Somalia. Los Estados Unidos mandaron a los Navy SEALs para sacar bandidos de Etiopía y de Somalia y para dar la sensación de que están en una época de fuerza y de poderío y de capacidad, de ejecución de grandes hazañas, la audacia del presidente Obama, pura publicidad política. Y no le resultó el tema. Algo en Etiopía, lo de Somalia fue un fracaso rotundo. Siguen enfrentamientos en Egipto. Ayer hubo 6 soldados muertos. La oposición está bien armada, no cabe ninguna duda, y la crisis con la Hermandad Islámica continúa. En Sofía, Bulgaria, fue capturado un funcionario venezolano quien llevaba en su maletín $500,000 en billetes. Eso, desde luego, no nos extraña porque a Venezuela la han saqueado y se la están robando sin misericordia. Pero sí es bastante ridículo que estos asaltantes anden en estas tareas y manejando dinero en efectivo hasta en Europa Oriental, en Sofía. Irak. Ayer los muertos fueron 38. Todos los días, queridos oyentes, les tenemos que contar a ustedes una trágica noticia sobre Irak. El presidente Obama dijo que ya había pacificado a Irak, que ya no había problema, que podía retirar sus tropas, que los iraquíes estaban en condiciones de afrontar las amenazas internas de terror. Todos los días hay 30, 40, 50 muertos. La dosis de ayer fue de 38 muertos. En Siria hubo ataques de la resistencia a 2 bases militares en el norte del país con 14 muertos. Y siguen encontrando cadáveres en Lampedusa. Como lo hemos dicho, eso va a estar por el lado de 400 infelices que pretendían llegar a Europa, al sueño europeo, procedentes del África, donde todo es miseria, todo es abandono, todo es corrupción, todo es pobreza. El Papa Francisco dice que es inconcebible que tengan que arriesgar su vida de otra manera. Al Papa Francisco, por el que tenemos una devoción inmensa, habrá que preguntarle si Europa está en condiciones de aceptar millones de inmigrantes africanos que serían firmes candidatos para ingresar a Europa, donde se levanten los sistemas restrictivos a la migración. ¿Y qué es lo que ha pasado en África? Todos lo conocemos. Los gobiernos corruptos, los gobiernos ineficaces, la depredación del medio ambiente. África ha sido virtualmente destrozada por los africanos. Entonces, de muchos lugares del África lo que quieren es salir corriendo en cuanto puedan para irse a vivir el sueño europeo, corriendo todos los riesgos, inclusive estos riesgos del naufragio. Y hoy en la historia, año de 1814, mes de octubre, se reúne el Congreso de Viena. Napoleón Bonaparte está desterrado y prisionero en la isla de Elba. Ya pasó el peligro del monstruo. Europa está feliz. Se canta, se baila, las danzas en todas partes, las comparsas. No hubo una época de un carnaval más largo, más extendido que el de este carnaval del Congreso de Viena, en el que se iba a reestructurar todo el mapa de Europa. Metternich tendría una gran tarea por cumplir. Talleyrand iba a intentar que no le costara mucho a Francia esta recomposición de Europa, y todos estaban en la seguridad de que Napoleón estaba a buen recaudo, pero no contaban con las posibilidades del águila. Esto fue en octubre. En febrero, Napoleón dejaría la isla de Elba y se iría para París con un pequeño grupo de personas a las que se le unirían todos los ejércitos del rey Luis XVIII. Eso se ha llamado en la historia el vuelo del águila.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter, en @Hora de la Verdad. Y también pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles. Y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido, gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN. Muy buenos días. Bueno, hablemos de política, porque está revuelto el avispero, como dicen por ahí. Para nadie es un secreto que el tema del candidato presidencial del partido que inspira al expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, pues ha sido motivo de división, malestar y mucho descontento. El manejo de la recolección de firmas, en donde algunos precandidatos salieron a recolectar a la carrera, pues no gustó a muchos, y la indefinición del candidato tiene a los seguidores de Uribe en el limbo. Ayer leíamos en el chat que algunos decían: díganos quién es el candidato, presidente Uribe, y votaremos por él. Eso es lo que decían en el chat muchos de nuestros oyentes. Pero de la reunión de ayer en el Centro Democrático salió más de lo mismo, que es la ausencia de un candidato único hasta el día 9 de marzo. Me explico. Se decidió, haciendo honor al nombre del Partido Democrático, que el candidato se elegirá durante las elecciones para el Congreso del próximo 9 de marzo. Se decidió también que la recolección de firmas no se hará cada uno por su lado, como algunos pretendían y como ya estaba haciendo el precandidato Francisco Santos sin consulta previa con el partido. Él salió a la carrera a recolectar firmas. Se le pidió a Francisco Santos que retire el grupo promotor inscrito para su candidatura y se decidió que se recolectarán firmas en un único formulario donde el ciudadano firmará apoyando a los tres candidatos para concurrir a la consulta. Es decir, todas las firmas serán para los tres candidatos. Y hasta el día 9 de marzo, pues no se decidirá. El día 9 de marzo es cuando se decide quién será el candidato. Si uno de los tres candidatos llega a la presidencia, deberá hacer un gobierno de equipo con los demás precandidatos. Pero, insisto, hasta el día 9 de marzo no sabremos cuál es el candidato uribista. Dicho esto, habrá que esperar, y en la espera habrá desgaste, y en el desgaste ventaja de la oposición, y en la ventaja habrá debilitamiento del posible candidato uribista, que lo que necesita es tiempo y energía, y que creo que le va a faltar. Muchos oyentes dicen, en el chat, acabo de leer ahora mismo una opinión del Surpués, y dice, pregunta, ¿y el presidente Uribe durante estos meses por quién va a hacer campaña? Se refiere hasta marzo. ¿Por Óscar Iván Zuloaga, por Francisco Santos o por Trujillo?, dice este oyente. Tiene toda la razón en plantearse esa pregunta, pero es que la urgencia no estuvo marcada, Montserrat, por las condiciones internas del partido y porque fuera mejor un candidato escogido de una manera o de otra, sino por la situación crítica que vive el país. El país está clamando por una esperanza. El país necesita una respuesta a sus necesidades apremiantes, a los dolores intensos que está sufriendo el cuerpo de la nación. Entonces, el presidente Uribe y su gente dice, aquí hay que atender esto, vamos a buscar ya una solución para elegir un candidato ya. Se reúnen en Río Negro y la respuesta es la más triste y la más dolorosa imaginable. No fueron capaces los tres de ponerse de acuerdo en un sistema inmediato de elección y se van a una consulta que necesariamente será un desastre. Porque ¿cuántos votos van a poner? ¿Cuántos votos?
y cuántos votos de los que pongan serán de ellos y cuántos votos de los enemigos que ese día van a las urnas y encuentran la oportunidad servida para votar por el más malo de los candidatos al que con seguridad piensan que le ganarán. Eso ya lo vivimos en el caso de Noemí Zanini y de Andrés Felipe Arias. Eso es una maniobra conocida, eso está patentado. Pues bien, demoras, falta de respuesta a las necesidades del país. 5 meses. ¿Qué van a hacer? Me quiere contar, Montserrat, ¿qué van a hacer estas 5 personas durante 5 meses? Estas 3 personas durante 5 meses. Eran 5, ahora quedan 3. Durante 5 meses dando vueltas por el país y diciendo, bueno, yo no soy candidato de nada, pero soy precandidato y aspiro a conseguir muchos votos para ser candidato en marzo. Pues esa es una posición muy lánguida, esa es una posición muy difícil, y es por eso por lo que se dice que los candidatos uribistas no han prendido. Pues no han prendido porque no son candidatos. Esa es una buena razón. La gente no los tiene en cuenta. Y siempre los resultados de las encuestas son deplorables. Van a ser 5 meses más de este tratamiento continuo, de esta sucesión ininterrumpida de malos resultados en las encuestas, para tratar de resucitar un cadáver entre marzo y mayo. Marzo, la fecha de las elecciones parlamentarias y de la consulta popular, y mayo, la primera vuelta a la elección presidencial. O sea, no hay tiempo, hablando claro, no hay tiempo en esos meses. No hay tiempo, eso no va a tener energía suficiente. Ese candidato va a salir muy maltrecho de la encuesta. La votación que se va a conseguir va a ser una votación mínima y dividida por 3, e influida por los enemigos del uribismo. Y todas las malas condiciones imaginables. Y mientras tanto, el país que espere, porque el presidente Uribe recorre el país, claro, como cabeza de una lista para el Senado, y eso tiene una importancia específica que no hemos hecho otra cosa que destacar y volvemos a destacar ahora. Pero este es un país presidencialista. La gente quiere una respuesta con un candidato presidencial, o la quería. Y para eso se hizo la reunión de Río Negro, para dar esa respuesta al clamor nacional. Aquí tenemos este procedimiento que permitirá dentro de una semana tener un candidato uribista a la presidencia de la República. Pues no. Pues no. Vamos a esperar 5 mesecitos en esta misma sucesión ininterrumpida de fracasos en las encuestas que psicológicamente golpean. Y entonces, claro, aparecerá Juan Manuel Santos, intención de voto, pues el 20 y algo que tiene, o el 18, o lo que sea. Y Clara López, algo así, y Antonio Navarro, porque figuran como candidatos. La gente los entiende como candidatos. Y el uribismo, con 3 precandidatos, que no son candidatos, y a los que les va horrorosamente mal en las encuestas. Y que no pueden hablar por el uribismo, sino que pueden hablar solamente por su propia causa. Ellos no pueden hablar por el uribismo porque no son representantes del uribismo. ¿Se da usted cuenta? Pues, Montserrat, para mi gusto, el peor de los mundos. El peor de los mundos. Más adelante hablaremos con uno de los candidatos, con Carlos Holmes Trujillo, para que nos explique a qué se debe esta estrategia que a todas luces encontramos equivocada. Falta de inspiración patriótica, falta de sentido de las oportunidades, falta de todo. 5 precandidatos dando vueltas por el país como locos, mientras alguien recoge firmas para los 3. Para los 3, un solo formulario. Es tal vez la única cosa buena, y es que no hay 3 formularios distintos y 3 personajes buscando firmas, sino que se unen para buscar las firmas. Vamos a ver quién le pone más atención que el otro y quién tiene más medios para desplegarlos y conseguir estas firmas. No soy, en este momento, no soy un hombre optimista sobre lo que vendrá, pero Montserrat, usted sabe que uno tiene una limitada capacidad de proponer, de influir,
de pensar en estos temas, y vencida esa capacidad nos replegamos a nuestros cuarteles de invierno y nos dedicamos a hacer periodismo, es decir, a observar y a contar lo que estamos mirando. Pero le cuento que en el chat hay mucho pesimismo también, porque ayer, si en algo coincidían en el chat, porque lo que había era mucha división, era en pedirle al presidente Álvaro Uribe que eligiera un candidato, que diera un nombre. Eso era lo que pedían los oyentes. Y ahora no hay nombre. No hay nombre y nos dicen que lo habrá dentro de 5 meses. En unas elecciones, pues, perdóneme, pero eso no va a ser el tema central de la elección. El tema central de la elección va a ser la elección al Senado, la elección a la Cámara de Representantes. Esos van a ser los temas centrales. Esto es un añadido, un agregado que se le mete a la elección, que es la consulta uribista, que amenaza con ser una catástrofe por el corto número de personas que concurran, y que además nunca se sabrá si fueron uribistas o si fueron los enemigos de Uribe buscando un candidato frágil. Porque ese peligro existe, ¿no? Y es elemental. Claro, muy bien. Claro. Es William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 8 de octubre del año 13. El candidato de las FARC, Juan Manuel Santos Calderón, salió ayer por otro atajo y para darle seguridad a su proyecto reeleccionario, echó al piso una sentencia del Consejo de Estado que había quitado 2 primas a los padres de la patria, obviamente incluidos los magistrados de las altas cortes. Los congresistas habían entrado en paro legislativo, afectando el trámite de la cacareada reforma a la salud. El candidato de las FARC, Juan Manuel Santos, firmó el decreto normalizando los 54.054.000 pesos de salario mensual a los 268 padres de la patria, que había eliminado las primas para salud y vivienda, afectados ellos en 7.898.545 pesitos. Mientras tanto, el lío de los pilotos de Avianca sigue igual, ellos pilando por el afrecho. Ahí estamos, doctor Londoño. Bueno, lo de Avianca parece ya resuelto. No, ayer se volvió a endurecer la situación, doctor, anoche. Bueno, la última noticia que tenemos, por lo menos la que dicen hoy los periódicos, es que la asamblea de los pilotos de Avianca aprobó la oferta que le hacía a la empresa. Lo que pasa es que hay 2 grupos negociadores. Bueno, en fin, eso pues tiene una importancia relativa frente a la importancia central que tiene el tema de los honorarios o salarios o ingresos de los congresistas. Y es que, William, los del Consejo de Estado no se dieron cuenta. Así es. Que quitándole estas primas a los congresistas se las quitaban ellos también. Sí. Y que se redujeron el sueldo. Entonces el problema del gobierno era que tenía al Congreso, al Consejo de Estado, a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía, a la Procuraduría, con 8 millones de pesos mensuales menos. Claro. Entonces el gobierno dijo, no, yo con esto pues no soporto unas elecciones, y entonces dictó un decreto, y la cosa es muy simple. En lugar de prima de localización y de prima de salud, esto se llamará prima de servicios. Sí, ay, María. Y resuelto el tema. No, es el colmo, y eso suena a chantajes, como si el Congreso hubiera chantajeado al gobierno. Ustedes recuerdan cuántos faltaban en la reforma a la salud, ¿recuerdan? Pues claro. ¿Y ahora sale el gobierno con esto? No. Eso huele y sabe a mermelada. Sabe, Bueno. Totalmente. Más lo del DANE, ahí vamos viendo cuál es el, ¿cómo dicen en inglés? El mood del gobierno en esta materia, el estilo, el talante, dispuesto a hacer pero lo sin que sea. pudor. El Sin gobierno pudor. es consciente de que esto no le cae bien a los colombianos y que no le cae bien a la gente que tiene salarios muy bajos,
y que no ve con buenos ojos que a los congresistas que les quitan en una sentencia 8 millones de pesos mensuales se lo restablezcan a través de un decreto del gobierno. Pero ¿cómo será la situación del gobierno que prefiere el impacto que eso tenga sobre su imagen Claro. a tener a los congresistas sin mermelada? Bueno, un gobierno que según el noticiero CMI comenzó a perder desprestigio con los resultados de la última encuesta. El Centro Convenientemente, ¿no? Sí, por perder desprestigio. El Centro Nacional de Consultoría, pues que da para todo. El Centro Liberal de Consultoría. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:33 en la mañana. Les cuento que la noticia más destacada en nuestra región se centra en Argentina, país donde hoy en horas de la mañana será operada la mandataria Cristina Fernández por cuenta de un hematoma en la cabeza, producto de un traumatismo sufrido el pasado 12 de agosto, del cual no se conocen detalles. Inicialmente lo que dicen los médicos y también los periódicos argentinos es que le recomendaron a la presidenta 30 días de reposo, pero esa propuesta tuvo que ser modificada, según dijo el mismo cuerpo médico que la atiende, después de que ella presentara el día de ayer un hormigueo y una transitoria y leve pérdida de la fuerza muscular en su brazo izquierdo. Hay que recordar que la salud de Cristina Fernández, quien precisemos tiene 60 años, ha sido frágil, por decirlo de alguna manera, en los últimos años. Sus problemas de tensión han sido recurrentes, eso la ha llevado a cancelar varias giras internacionales. En enero del año 2012, la señora Fernández se sometió a una operación en la que se le extirpó la glándula tiroides luego de que le diagnosticaran cáncer. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de esta noticia, pero antes de finalizar este pequeño informe internacional hay que decir que el toque político de este importante hecho en Argentina es sumamente interesante. Les cuento que, según informa hasta ahora la prensa argentina, esta cirugía llega en un momento muy desafortunado para los seguidores de Cristina Fernández. Exactamente en 19 días habrá elecciones legislativas en Argentina. Cristina, quien ahora tiene que guardar reposo por cerca de un mes, según las recomendaciones médicas, era la ficha clave para fortalecer a los principales candidatos oficialistas, quienes, según dicen los medios argentinos, se encuentran rezagados en las encuestas. Así que la operación no llega en el mejor momento y, por supuesto, estaremos muy al tanto de lo que ocurra en materia política en Argentina. Lo que quiere decir que es posible que la operación no sea grave, y hacemos votos porque no lo sea, pero sí es urgente. Sí. Porque si no fuera urgente, Cristina espera que pasen las elecciones para actuar en ellas, para darle ánimo a sus copartidarios, para que no sea un desastre, como es un desastre anunciado lo que le pasará a los partidarios del gobierno. Exactamente. Pues no, se tiene que someter inmediatamente a la cirugía. Usted dijo que los médicos habían dicho que no eran 30 días, pero después volvió a decir que sí era un mes. Al fin son 30 días. La prensa argentina dice que son 30 días los que tiene que guardar reposo, otros hablan de 2 semanas, pero los médicos dijeron inicialmente que le recomendaban 30 días de reposo, pero que al ver lo que le había ocurrido en su brazo izquierdo, prefirieron operarla inmediatamente, y por eso la cirugía va a ser hoy en horas de la mañana. Bueno, la cirugía inmediata, es decir, es una cirugía de urgencia en momento políticamente muy inoportuno. Exactamente. Vienen elecciones y los oficialistas no llevan las de ganar. Exactamente. Esto puede ser un desastre colosal del kirchnerismo y del peronismo, que está representado por Kirchner, ¿no? Sí, es que los analistas políticos decían que los comicios que se celebran en 19 días, como les comenté, serán la última gran oportunidad para medir las fuerzas del kirchnerismo, porque recordemos, Cristina Fernández va a finalizar su mandato en el 2015. Era una posición, un momento decisivo para ella, y pues surge esta cirugía que obviamente no tenía prevista. Entonces las cosas se ponen difíciles para su partido y para sus seguidores. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos concentrados en la renuncia, esta vez sí definitiva, tras la última que había sido presentada el pasado 18 de julio por el señor Bustamante, y a esto se suma el subdirector
Me refiero a la cúpula del DANE. Aquí al señor Bustamante, recuerden, lo llamamos el hombre de las barcazas. Su segundo a bordo, el subdirector del DANE, el señor Juan Carlos Guataquín, pues los dos presentaron la renuncia irrevocable el día de ayer, alegando que consideran que adelantar el operativo estadístico del tercer censo nacional agropecuario durante el primer semestre de 2014 resultaría particularmente inapropiado. Recordemos, doctor Londoño, que el gobierno nacional tomó la decisión de realizar ese censo durante esta coyuntura electoral que ya se nos viene, y dijo Bustamante que es una decisión que respeta, pero que no comparte, pues la contratación de 20.000 encuestadores, su movilización y la logística son complejas, y máximo cuando además de su posible contaminación política se compite con la movilización electoral en medio de 4 elecciones. Y mientras hubo apoyo a la renuncia de Bustamante por parte de gremios como la SAC y de importantes sectores académicos, e incluso apoyo por parte del exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, pues el actual ministro de Agricultura dijo que el censo agropecuario es un trabajo que le conviene a todos los colombianos y que, ojo a esto, es vital para desarrollar los acuerdos en La Habana. Pues el hombre de las barcazas se va, luego de presentar su renuncia en varias ocasiones. Esta es la definitiva, dice Bustamante en la carta que envió. Advirtió que el censo avanza con falta de planeación y dijo que se pueden distorsionar los resultados de la recolección de la información, siendo esa una circunstancia lamentable por los riesgos que implica. En la carta de aceptación de la renuncia, el presidente Santos no ocultó su molestia frente a las afirmaciones hechas por Bustamante, quien además advirtió que los institutos nacionales de estadística deberían ser independientes de los gobiernos. El presidente Santos, en la carta en la que aceptó la renuncia, dijo que la importancia de ese censo para el país y para la cabal formulación y ejecución de la política agropecuaria y rural no puede estar supeditada a coyunturas políticas o electorales. Rechazó enfáticamente las insinuaciones de que con esa directriz se esté vulnerando la independencia y la garantía de la seriedad de un organismo como lo es el DANE. Es la noticia del día, doctor Londoño. Quedamos pendientes de qué va a pasar con el desarrollo de ese censo nacional agropecuario y con esos 20.000 encuestadores que tendría que contratar el DANE, y que más que encuestadores suena más a 20.000 comodines de cara a las próximas elecciones. Ese reto lo asumirá Mauricio Perfetti, designado ya por el presidente Santos y anunciado a través de Twitter. Perfetti llega a dirigir el DANE, era subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, es economista de la Universidad de Medellín, tiene un máster en economía en la Universidad de los Andes, también es PhD en economía de la Universidad de Sussex en Inglaterra, y tiene un Master of Science en políticas públicas en países latinoamericanos, eso de la Universidad de Oxford. Llega una persona muy preparada, como podemos ver por sus títulos, pero tiene que asumir ese reto de hacer un censo nacional agropecuario en medio de una etapa electoral. Sobre todo tiene que contratar 20.000 en momentos en que todos los parlamentarios están suplicando empleos para mejorar su posición regional. 20.000 contrataciones. Eso es inaudito. Y en plena campaña electoral. Que eso es lo que ha dicho Bustamante. ¿Cómo será la cosa de irritante? Que el hombre de las barcazas, que le ha cuadrado todas las cifras al presidente Santos y a su gobierno, ya llega el momento en que dice no más, esto sí es un abuso. Sí, y eso terminó mal. La carta de respuesta del presidente es bastante dura. Muy agresiva, Claro. muy agresiva. Lo sacaron a las patadas, diciéndole que para eso le pagaban y que tenía la obligación de cumplir su tarea y nombrar las 20.000 personas que obviamente van a tener siquiera 40.000 cartas de recomendación. Pues, ¿no? es que mire cómo termina la carta que envió el presidente Santos. Se trataba nada menos que de cumplir con la responsabilidad para la cual fue nombrado en este cargo. Reciba un cordial saludo, Juan Manuel Santos. Sí, por eso. Sí, por eso. eso terminó mal. Para eso le pagamos, entonces contrate los 20.000. Lo demás, que el censo salga bien o salga mal, que Eso el es censo accesorio. represente esto o aquello, eso no ni va ni viene. Son 20.000 personas que con carta de recomendación de los parlamentarios de la famosa Mesa de Unidad Nacional vamos a contratar ahora por cuenta nuestra. Por cuenta nuestra se hacen muchas cosas, como mandar una parejita De de luna de novios a miel. París. Una parejita de novios a París en luna de miel, para que el uno sea embajador ante el gobierno de Francia y la otra sea embajador ante la UNESCO. Eso es un abuso, eso es un abuso.
Eso es Eso no tiene presentación, irritante. doctor Londoño. Bueno, y este censo electoral es otra manifestación de que Juan Manuel Santos no se para en pelillos. Él va a lo que va. Necesita 20.000 puestos para los parlamentarios. Son 20.000 puestos. Entonces, divida por cuántos parlamentarios amigos del gobierno. Serán 70 del Senado y 100 de la Cámara, 170 para 20.000 empleos. Pues les toca un buen número. A cada uno le toca un buen número de amigos y de paniaguaos para que le maneje el tema. ¿No? Y sale el ministro de Agricultura a decir que eso es vital para desarrollar los acuerdos en La Habana. Así, Además, en La ¿no? Habana. Hágame el favor, ¿qué tiene que ver un censo agropecuario con los desarrollos en La Habana? Habrá que ver qué están acordando allá. Bueno, ¿qué es lo que están acordando? O si es que las recomendaciones vienen, además de los congresistas, de los miembros de las FARC. No lo dude. Uno ya no sabe qué puede pasar aquí. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia del malestar que ha causado la última negociación de la franquicia verde, quien aceptó la alianza con el movimiento de los progresistas, liderados por Petro y Navarro, como se desprende de las declaraciones del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el senador John Sudarsky. En carta enviada el fin de semana por Fajardo a Compromiso Ciudadano, movimiento que sumó dicho dirigente al Partido Verde cuando era precandidato a la presidencia en las elecciones del 2010, se quejó por la frustración que causó la alianza de su movimiento con el Partido Verde, asegurando que en este momento no hay ni principios ni sueños compartidos entre el movimiento que representa y el Partido Verde. Fajardo recordó que en dicha alianza nunca se construyeron unas reglas claras. Puede sonar la flauta política en un segundo, pero será efímero. Vendrá un entusiasmo oportunista y luego se desinflará. Todo termina siendo una maniobra electoral. Sobre la alianza del Partido Verde y el movimiento progresista, Fajardo vaticinó: cuando escucho y leo lo que está pasando ahora, vuelvo a la misma película, no ha cambiado nada, y si nos decimos la verdad, no podrá cambiar. A esta posición de inconformidad se suma el senador John Sudarsky, quien al ser preguntado sobre el aplazamiento de una consulta interna y una posible consulta interpartidista en el nuevo partido conformado por verdes y progresistas, aseguró que es una movida política de Antonio Navarro, en procura de hacer una alianza con el Polo Democrático liderado por Clara López, lo que movería definitivamente el Partido Verde hacia la izquierda. Sobre una toma del Partido Verde por parte de exmilitantes del M-19, Sudarsky afirmó que hay simpatía con el M-19. Dentro del Partido Verde había antiguos militantes de ese grupo y Navarro era el comandante de ellos y lo sigue siendo. En el fondo, el problema que hay es que el M-19 está apoderándose del Partido Verde. Sudarsky dejó en duda las posturas ideológicas de Peñalosa frente a esta nueva alianza, recordando que en el pasado, al ser preguntado sobre su preferencia entre líderes políticos como Álvaro Uribe o Antanas Mockus, Peñalosa respondió claramente que prefería a Uribe, procurando el retiro de Mockus del Partido Verde. Doctor Londoño, ¿será que los exmilitantes del M-19 se acostumbraron a las tomas? Bueno, esa es su especialidad, eso es una franquicia, y hacen con el Partido Verde lo que les parezca para una cosa que es obvia, Alejandro, un candidato único de la izquierda. Eso es para la unión del Partido Verde con el Polo Democrático y para sacar un candidato único de izquierda, ni tontos que fueran. Me parece que la mesa está servida para ellos. En un minuto hablaremos con Carlos Holmes Trujillo, precandidato a la presidencia de la República por el uribismo.